que se encuentren bien todos. Se cae, se levanta y gana. Así titularon este video de la chica Hassan de Países Bajos, que logró una de las grandes remontadas tal vez de estas Olimpiadas. La verdad es que esta carrera va a pasar a los anales del deporte por la recuperación tan severa. Por ahí escuché un comentario que decían que si hubiera sido Neymar, se hubiera quedado 5 minutos tirada en la pista. Pero pues no, afortunadamente hay gente que a pesar de las adversidades, se levanta y sigue corriendo. Esto habla de mucho de actitud. Entonces, obviamente, en el contexto de la medicina, pues la actitud a veces salva pacientes y por eso es más relevante muchas veces la actitud que el conocimiento en ocasiones. Muy bien, el día de hoy vamos a platicar acerca de las nefropatías crónicas. Les voy a dar una generalidad de algunos aspectos importantes que les van a ser de mucha utilidad en la práctica clínica. Sin embargo, esta sesión la voy a dividir en dos partes. La primera es esas generalidades y la segunda vamos a hablar un poco de glomerulopatías primarias, secundarias y alguna clasificación. Y esto es como antesala para ver la enfermedad renal crónica en su etapa terminal, en la insuficiencia hepática, la nefropatía diabética y lesión renal aguda que ya viene en los programas de muchas de sus escuelas. Pues es una sesión esta bastante corta y espero finalizar en este primer bloque de la transmisión. Bueno, rápidamente, las nefropatías crónicas son enfermedades de diferentes procesos fisiológicos, generalmente son complicaciones crónicas de diferentes patologías. Generalmente lo asociamos nosotros a diabetes mellitus, pero hay diferentes patologías que pueden causar, desde el origen autoinmune, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas o propiamente autoinmunes. También tenemos enfermedades crónicas como infecciones, tuberculosis podría ser alguna otra, vasculares como hipertensión arterial, uropatías obstructivas como la hiperplasia prostática, algunos cánceres, hemimatosis incluso, infecciones de repetición y algún otro tipo de trastornos en la excreción urinaria que también a largo plazo pueden causar enfermedad renal crónica. Son muchas las causas. Aquí en México básicamente las dos principales causas son enfermedad renal crónica y como segunda, probablemente con un empate por ahí por el subregistro, hipertensión con uropatía obstructiva. Sin embargo, siempre la vamos a ver nosotros como una complicación de alguna patología crónica, pero por sí solo las nefropatías crónicas también son enfermedades degenerativas complejas y que requieren tratamientos especializados en la mayoría de las ocasiones. La forma de detectarla rápidamente es encontrando una anomalía estructural y un deterioro de la función renal. Este deterioro de la función renal tiene la característica de ser progresiva y generalmente la medimos con algunos subrogados de filtrado glomerular, como las tasas de filtrado, como el aumento de los azuados o incluso con fórmulas y con algunos cálculos que les voy a mostrar más adelante. Actualmente se considera también un gran problema de salud pública en todo el mundo, pero las principales estadísticas que tenemos de ellos son de las guías norteamericanas y de las europeas. Estas las asocian más a las enfermedades crónicas como diabetes mellitus, pero como les he mencionado, muchas enfermedades pueden causar nefropatías crónicas también. Existen diferentes factores de riesgo que se han descrito para desarrollar estas enfermedades. Como vamos a ver más adelante, probablemente en la sesión del día de mañana, tenemos causas primarias y causas secundarias. Muchas veces las causas secundarias también se les conocen como adquiridas y esto se debe a la mala atención o al mal control de algunas enfermedades crónicas. Sin embargo, también de nuevo, podemos nosotros obtener alguna glomerulopatía primaria, que también puede ser en algunos casos adquirida, pero que obedecen a daños intrínsecos del parénquima renal. Y de también hay una subclasificación, aquellos que van a lastimar la membrana del glomérulo, otras directamente al glomérulo, otras los vasos que llegan al glomérulo, otras los túbulos, otras el intersticio y combinación de estas. Entonces muchas veces vamos a encontrar también que el origen y la etiología de ese tipo de glomerulopatías también termina siendo bastante complejo. Algo que se ha descrito con mucha frecuencia, incluso las guías CADICO lo mencionan, es la historia familiar de la enfermedad renal. Se cree que existe una predisposición, ya sea por misma exposición de factores ambientales, así como alguna predisposición genética heredable, que podría ser involucrada también en una susceptibilidad a algunas personas de sufrir enfermedad renal. Y también se ha descrito otros hallazgos que sí es importante que mencionemos. Por ejemplo, en la historia clínica que ustedes realizan todos los días en medicina interna, no hemos logrado que se agregue el apartado de antecedentes perinatales.
Lo logró, por ejemplo, la historia clínica de pediatría, que muchos de ustedes ya la habrán conocido, donde sí se agregan los antecedentes perinatales. Es importante en el adulto también considerarlo. Datos como el peso bajo al nacimiento está estrechamente relacionada con hipoplasia renal y por lo tanto también con alguna trastornos en la formación del riñón. Entonces, ese tipo de información, aunque no esté escrita directamente en la historia clínica, también hay que considerar. Vamos a hablar acerca de algunos factores de riesgo, pero ya una vez que nos adentremos un poquito más a la insuficiencia renal, que las DIACA digo, ha categorizado en con diferentes riesgos y en diferentes tipos. Factores de riesgo de susceptibilidad, de inicio, de progresión, etcétera. Pero aquí nada más vamos a hablar principalmente de los factores de riesgos que se han identificado de forma epidemiológica. Y estos son la presencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial, infecciones sistémicas como tuberculosis, VIH, hepatitis, también infecciones del tracto urinario, generalmente infecciones que están asociadas a alguna malformación del tracto urinario. Solamente para que tengan una idea, el concepto de salud en las personas es no estar enfermas más de 15 días en un año. Eh, por eso incluso toma mucha relevancia el hecho de que pueda sugerir que las personas pueden tener alguna alteración estructural. Se acepta que no deben de haber más de 2 infecciones al año. Y esto en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, 1 o más de 2, ya podemos considerarlo un aumento de las infecciones anuales. Pues la anatomía, sobre todo la del hombre, no debería de tener infecciones de vías urinarias. Si las llega a tener, es indudable que hubo un descuido en la higiene importante y por eso la tuvo. Pero si se repiten, hay gente que tiene incluso un evento por mes, entonces estamos hablando de que hay que estudiar porque puede contar con alguna malformación o una enfermedad propia del tracto urinario. Esto puede incluso estar en asociación con la litiasis renal y también con la obstrucción del tracto urinario, que son otros 2 factores de riesgo. También la toxicidad por algunos fármacos, como en el caso del omeprazol, puede llegar a causar nefropatía de túbulos intersticiales o de algunos otros fármacos como los clásicos, la micacina y demás, que pueden tener algún efecto nefrotóxico. El tabaquismo, la anemia y enfermedades autoinmunes complementan esta lista y bueno, muchas veces la relación inflamatoria que promueven estas enfermedades es bastante obvia. Una vez que nosotros hemos identificado sujetos que pueden tener este tipo de nefropatía, generalmente lo que hacemos es clasificarlos. La clasificación nos va a ayudar a poder distinguir qué factores de riesgo son los que primero tienen más frecuentes los pacientes y posteriormente con la ayuda de las clasificaciones de tasa de filtrado glomerular, como la que ven en pantalla, podemos nosotros sugerir el pronóstico e incluso el tratamiento. Esta clasificación de tasa de filtrado glomerular que marcan las guías de Cadigo, al un inicio, en su primera versión, iba muy de la mano de las recomendaciones médicas que se tenían que hacer en cada una de estas etapas. Entonces, esa fue la primera función. Ya posteriormente se le ha asociado con otras funciones de pronóstico y funcionalidad a nivel del riñón, pero inicialmente era una guía para el manejo en cada una de las diferentes etapas. Prácticamente no se ha modificado en los últimos 20 años y bueno, es la que ustedes ven en pantalla y obviamente ya conocen para este momento. Esta, como lo vamos a mencionar también más adelante, se tiene que complementar con otras clasificaciones. Aquí es muy importante, sobre todo para poder predecir el riesgo de progresión de la enfermedad, que hagamos un semáforo y en ese semáforo vamos a intercruzar 2 categorías de 2 clasificaciones diferentes. En su lado izquierdo ustedes pueden ver la clasificación por grados de Cadigo, ya se lo saben, 1, 2, 3, A y B, 4 y 5, dependiendo del filtrado glomerular calculado de este paciente. Y del lado de las columnas ustedes pueden observar la clasificación por categorías de albuminuria. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que la 1 es albúmina normal, secretada, con niveles menores de 30 miligramos, A2 del rango de 30 a 300 y más de 300 a 3. Y con eso hacemos nosotros este semáforo. Mientras más rojo, obviamente, es mayor el riesgo de progresión de la enfermedad hacia etapas terminales. Y este tipo de semáforos ayudan mucho porque, por ejemplo, puedo yo tener un sujeto con tasa de filtrado glomerular arriba de 90, sugerir que se encuentra normal, pero se encuentra en un estadio de albuminuria A3. Y me da el mismo riesgo que si el sujeto se encontrara sin albuminuria, pero ya en una etapa muy avanzada como un G3B.
Entonces, esa manera ustedes pueden entender cuál sería el riesgo o qué factores se están interviniendo para el riesgo de progresión de la enfermedad. Obviamente, sujetos que se encuentran en estadios 3A pueden ir desde un riesgo moderado hasta un riesgo severo, dependiendo de la cantidad de proteínas que tengan. Es muy común encontrar nosotros, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, como por ejemplo lupus o artritis reumatoide, que ya se encuentran con grados elevados de proteinuria, generalmente en la categoría A3. Y obviamente todos ellos simplemente por la pura proteinuria o albuminuria ya se encuentran en un grado muy alto de progresión de enfermedad hacia la enfermedad terminal. Entonces es importante que ya para ese momento ustedes vayan manejando tanto los grados como los estadios de albuminuria para empezar a clasificar todas las enfermedades renales. Siempre, como les he comentado, aunque ustedes se dediquen a cualquier especialidad que ustedes gusten y manden, estas enfermedades que estamos viendo en este curso las tienen que practicar y las tienen que aplicar a todos sus pacientes. Tal vez muchas veces hemos detectado pacientes que llegan a cirugía por retinopatía diabética. Bueno, sería muy prudente y muy bonito que en esos casos el oftalmólogo le pidiera sus estudios de función renal. Si ya tienen microangiopatía por diabetes a nivel de la retina, lo más seguro es que ya tengan también trastornos microvasculares a nivel del riñón. Y sería prudente que, por ejemplo, ustedes como oftalmólogos o torrinólogos, por ejemplo, ustedes pudieran clasificar la enfermedad renal y obviamente pues pedir el apoyo de medicina interna o nefrología una vez detectado este tipo de casos. Entonces, esas serían las dos primeras clasificaciones. Vamos a ver más durante el curso. Por lo tanto, es importante que conozcan muy bien cómo funciona la tasa de filtrado glomerular. Básicamente, la tasa de filtrado nos habla del volumen fluido del suero, de la sangre, que se va a filtrar en las unidades funcionales del riñón durante un periodo de tiempo determinado. Este líquido va a pasar por los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman y se van a llevar a cabo aquí todas las etapas de filtrado, absorción y secreción, para al final tener nosotros una tasa de excreción urinaria. Pero básicamente a la que se refiere la tasa de filtrado es al ejercicio que se va a llevar a cabo a través del glomérulo y su primera porción. Existen muchos subrogados para calcular esto, tal vez el más popular o el más común es determinarlo en 24 horas a través de la tasa de aclaramiento de la creatinina, y a través de eso se hace un cálculo y podemos nosotros determinar cuánto tenemos de filtrado glomerular. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, la recolección de filtrado glomerular a veces es un poco compleja o no entendida por personal médico o enfermería, y muchas veces no se realiza de una forma adecuada, y un error en la recolección puede llevar a sobre o infraestimaciones de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, para eso se han diseñado algunas ecuaciones que también nos sirven para calcular de forma artificial la tasa de filtrado glomerular. Y curiosamente, bueno, hay muchísimas, a mí me enseñan incluso con la de Crocov-Gaff, pero básicamente son dos las que ustedes se deben aprender. La ecuación de la MDRD, que es la primera que se encuentra en el cuadro que están viendo en pantalla, y la segunda, la de CKD-EPI, que prácticamente esta es la que se utiliza sobre todo en pacientes que no han presentado una enfermedad intensa y cuya función renal se puede encontrar todavía conservada en estadios superiores. Aunque ambas son útiles en los contextos, a veces hay que individualizar las recomendaciones de cada una de estas, pero básicamente hoy por hoy la ecuación de CKD-EPI parece ser la que mejor correlación se tiene con la verdadera tasa de filtrado glomerular, incluyendo, superando en algunos aspectos incluso a la recolección de 24 horas. Tal vez la ventaja de la recolección de 24 horas es que podemos también ahí determinar una serie de metabolitos como la albuminuria, la proteinuria o incluso electrolitos séricos, los cuales también pueden servir para categorizar algunos aspectos de la enfermedad. Sin embargo, en caso de que no sea un recurso que no se tiene, el CKD-EPI es muy práctico y prácticamente cualquier dispositivo lo puede tener en alguna aplicación. La etiología de la enfermedad renal entonces va a ser muy compleja y va a ser multifactorial, y vamos a ver varias de estas en el curso, pero bueno, se las nombro nada más en este momento. Tenemos la nefropatía diabética, la nefrosclerosis hipertensiva, que son prácticamente las dos principales que se encuentran identificadas en nuestra población, la glomerulonefritis, la nefropatía vascular, poliquistosis renal, que es una malformación bastante común, generalmente por mutaciones, también lo vamos a platicar en algún momento. La nefropatía por reflujo y la uropatía obstructiva son bastante frecuentes, e incluso se cree que la infraestimación
de la nefropatía funcional en este tipo de nefropatías obstructivas, tal vez es la explicación por la cual se encuentra muy relegada el diagnóstico de esta patología. Sin embargo, hay quienes incluso lo comparan que puede ser tan frecuente como la nefropatía hipertensiva, lo cual obviamente obliga a que de una forma intencionada la estemos buscando. Igual, como esto va para la práctica clínica de todos ustedes, la recomendación es que paciente que se siente enfrente de ustedes le hagan al menos un CKD-EPI para identificar si el paciente cursa o no con enfermedad nefropatía crónica, y lo ideal incluso sería que a todos los pacientes, independientemente de su motivo de ingreso, les hiciéramos un cribado como tal. Eso generalmente puede ayudar incluso a detectar un mayor número de casos, y obviamente el tratamiento oportuno va a ser vital en ellos. Y otros que difícil vamos a ver, por ejemplo, es la nefropatía por VIH y demás. Bueno, aquí rápidamente vemos la estructura del glomérulo. Básicamente lo que vamos a tener aquí cuando alteramos el filtrado glomerular es alterar la primera etapa. Recuerden ustedes que tenemos 4 etapas en una ecuación muy sencilla para determinar cómo se va a realizar la excreción urinaria total. Entonces siempre empezamos con la primera etapa, que es la etapa de filtración. Si a la etapa de filtración le restamos lo que se va a reabsorber y le sumamos lo que vamos a secretar, con eso hacemos una ecuación muy sencilla para la famosa excreción urinaria. Entonces, la primera etapa va a ser esta, la del filtrado, y generalmente en la presencia del túbulo distal, obviamente con parte de su mensaje activo, el glomérulo, obviamente como unidad funcional, y los vasos que pertenecen a ellos. Entonces, básicamente, si nosotros pudiéramos hablar de funcionalidad del glomérulo, lo podríamos dividir en 2 partes. La primera parte tiene que ver mucho el poder oncótico, pero también el volumen que va a proveer la arteriola aferente. Y ya para la segunda mitad, por decirlo de alguna manera, de forma didáctica, la filtración que va a dar la segunda mitad, ya generalmente la presión ya disminuyó, ya se redistribuyó esa presión que venía, ya se perdió el poder oncótico por efecto de la misma filtración, y aquí lo único que nos restaría para lograr el resto de la filtración sería tal vez una presión hidrostática. Entonces, el famoso ejemplo de la manguera del jardín. Si nosotros queremos que la manguera de jardín dispare más chorro y aumente la presión de expulsión, lo que hacemos nosotros es que obstruimos con el dedo la boca de la manguera. Y es el efecto que va a tener la arteriola deferente al disminuir su diámetro. Y entonces la otra mitad del filtrado glomerular la vamos a tener con la presión hidrostática jugando con esto. Entonces, digamos, estos son los eventos que van a estar involucrados en la primera fase de la filtración de esta ecuación, y básicamente esa es la que vamos a medir nosotros. Ya más adelante, cuando hablemos de lesión renal aguda, vamos a ver las otras etapas de reabsorción y de secreción para tener ya la ecuación completa. Pero en esta primera parte, pues vamos a hablar sobre todo de la filtración. Ok. Entonces, ¿qué otra cosa ocurre cuando tenemos nefropatía crónica? Bueno, vamos a tener una serie de eventos que pueden complicar el cuadro, y esto debido a que en el riñón se regulan diferentes sistemas, entre ellas el sistema renin-angiotensina, los electrolíticos, es parte indispensable de la hemodinamia del cuerpo. Algunas hormonas también tienen que verse involucradas. También juega mucho el componente con la anemia, por ejemplo. Entonces, todo esto va a ser complicaciones que vamos a tener. Prácticamente, con respecto a las alteraciones y anormalidades que van a presentar, el riñón es bastante noble, y hasta que no tiene filtrados menores de 25 mililitros minuto, prácticamente puede sostener todos estos equilibrios, incluyendo el equilibrio ácido-base. Ya cuando tenemos menor de 30 o menor de 25 mililitros minuto de filtración, generalmente ya vamos a comenzar con los principales problemas y complicaciones. Incluso en algunas patologías, hasta que no llega a 10 o menos, no vamos a ver grandes cambios bioquímicos ni de trastornos ácido-base. Eso habla mucho de la capacidad de regulación que tiene el riñón, incluso en estadios ya bastante avanzados. Sin embargo, vamos a encontrar algunos que sí es importante que los vayan manejando. Parte de esas alteraciones tienen que ver con el balance de agua, y esto está estrechamente relacionado con las alteraciones de sodio. Generalmente, cuando tenemos nosotros una enfermedad renal crónica avanzada, vamos a tener todavía, se va a respetar mucho la osmolaridad independiente. Recuerden que lo que hace el riñón
es crear un tercer compartimiento desde el punto de vista osmolar, que va a servir para poder secretar diferentes solutos a nivel del túbulo. Por eso beber agua de mar y todo este razonamiento fisiopatológico del aumento de la osmolaridad en los túbulos llega a causar un fracaso renal impresionante, porque no podemos nosotros tener una tasa de regulación tan alta. Y tenemos que mantener siempre la tasa de regulación osmolar del riñón independiente de la sérica. Cuando nosotros tenemos enfermedad renal crónica ya muy avanzada, la osmolaridad urinaria se empieza a asemejar demasiado a la osmolaridad plasmática, lo que conocen ustedes como isostenuria. Y cuando tenemos la isostenuria, estamos hablando de que el riñón ya está alcanzando niveles muy avanzados de daño. Clínicamente, ¿qué podríamos observar cuando vemos la isostenuria? Bueno, el paciente comienza con la famosa nicturia, policuria. Eso es muy frecuente en las nefropatías tubulointersticiales. Podemos tener sobrecarga de agua, y esa sobrecarga de agua, que ya afecta obviamente producto de la disminución del filtrado glomerular, va a causar que el sodio que tenemos se diluya y vamos a tener entonces la presencia de hiponatremia. O bien, si tenemos falta de ingesta de agua, podemos observar hipernatremia. Generalmente la hiponatremia la vamos a ver ya en estadios muy avanzados, no es lo primero que vemos, y podemos incluso encontrarlo con filtrados glomerulares menores a 10 mililitros minuto. Inclusive todavía menores, podemos incluso llegarse a presentar en algunas patologías. En caso contrario, la hipernatremia la mayoría de las veces es diatrógena. Y diatrógena no me refiero a un error, simplemente a que no obedece tanto a una regulación propia del riñón, sino a lo que nosotros hacemos, como el aumento de la gesta de sodio, o bien a la disminución intencionada de líquidos, y por eso provocamos nosotros la hipernatremia. Y obviamente este tipo de describio tiene mucho que ver con la parte de la volemia. Ustedes ya saben que hacia donde se va el sodio, se va a ir el agua. Y generalmente los mismos mecanismos reguladores del sodio son los mismos que van a regular la presencia de agua y obviamente la volemia de ese tipo de pacientes. Por lo tanto, en la enfermedad renal crónica, la fracción excretada de sodio está ligeramente aumentada. Y esta excreción absoluta del sodio no se va a modificar en los sujetos hasta que tengan valores menores de 15 mililitros minuto, es decir, ya en etapas muy avanzadas de la enfermedad. También la sobrecarga de volumen. Generalmente la sobrecarga de volumen, cuando el riñón es incapaz de secretar de forma correcta el sodio, pues va a acumular también líquido. Y se va a hacer un pequeño círculo vicioso del cual no les voy a hablar, pero sí está presente, que al final de cuentas va a generar estados de hipervolemia. Y esta sobrecarga de volumen puede tener consecuencias todavía más catastróficas. Lo primero es el edema de compartimentos. Generalmente vamos a tener primero un edema, un aumento del volumen en el compartimento intravascular. Después se va a tratar de compensar con el compartimento intracelular, cuya capacitancia es muy corta y por lo tanto se satura muy rápidamente. Comienzan a disfuncionar los órganos de una forma muy rápida, y posteriormente viene el edema de intersticio, donde también podemos tener complicaciones devastadoras. Por ejemplo, a nivel del pulmón, el aumento del intersticio va a aumentar la distancia que existe entre el epitelio alveolar y el capilar, y por lo tanto ahí vamos a tener nosotros un trastorno de la perfusión, con todas las consecuencias de esto, una disminución en la tasa de intercambio de gases y demás. Y es ahí donde incluso podemos llegar a tener complicaciones respiratorias asociadas a este edema. Pero además, la hipervolemia, como ya lo vimos en las sesiones de insuficiencia cardíaca, va a jugar como una poscarga, y por lo tanto podemos tener aumento de la tensión arterial y dificultar el expulsado del gasto cardíaco. Y esto a largo plazo o incluso a corto plazo puede llegar a provocar insuficiencia cardíaca. Es decir, la hipervolemia causa insuficiencia cardíaca, como ya lo vimos en algún momento. Obviamente que el tratamiento sería sacar ese líquido extra, y para ello tenemos ya mecanismos reguladores bastante limitados a nivel del riñón. Por eso tenemos que echar mano a veces de diuréticos, y podemos tener tanto el apoyo de diuréticos de asa como de diuréticos tiácidos, dependiendo de cuál sea el caso. Generalmente ya quiero decir por consenso, pero también igual por norma, se inician los diuréticos de asa, porque fisiológicamente nos ayudan a eliminar ese tipo de electrolito. En casos refractarios, sobre todo cuando ya tenemos una hipertrofia de las células epiteliales de los túbulos, pues podemos echar mano con la asociación de las tiacidas, pero generalmente ya para este punto, tanto las dosis de tiacidas como la dosis de diuréticos ya rebasan las dosis habituales.
y generalmente pues son pacientes que van a tener poca respuesta a esto. Ya cuando tenemos que realizar ese tipo de maniobras, el paciente tiene que estar hospitalizado para tener un mejor monitoreo. Y aquí rápidamente les hablo un poco de la fisiopatología que ustedes de seguro ya conocen. Nuevamente nos vamos a situar en la fase 1 de la excreción urinaria, que es la fase de la filtración, en esta parte de aquí. Y donde ustedes prácticamente vamos a tener esa primera evaluación. Y aquí básicamente lo que vamos a ver más adelante cuando veamos glomerulopatías es que cualquier daño de la estructura de aquí, ya sea la membrana, una expansión mensagial, el túbulo, trombosis de los vasos, alteraciones directas de glomerulares, van a causar esa primera alteración de filtrado. Y rápidamente podemos ver, por ejemplo, el metabolismo de sodio donde se encuentra. Es en la primera porción del túbulo contorneado proximal. También podemos tener en el último segmento de la asa de Henle, generalmente en su porción distal de la porción ascendente, y algo del túbulo contorneado. Prácticamente, ustedes ya lo saben, del 100% de sodio que se filtra, generalmente el 98-99% de se va a reabsorber. Y de esa manera ustedes pueden tener dos certezas. Número uno, que el filtrado etapa 1 se está llevando de forma adecuada y que la reabsorción a través de las células epiteliales de todo el túbulo está funcionando en un 100% al reabsorberse ese 99%. Lo que a veces ocurre es que en los diferentes momentos podemos tener diferentes patologías que pueden alterar este tipo de reabsorción y por lo tanto que hace la mácula densa y demás elementos pertenecientes al intersticio es que van a censar una hiponatremia y la primera respuesta que va a tener el riñón va a ser una activación del sistema renin-angiotensina con el objetivo de de retener más sodio y por lo tanto agua. Y por lo tanto van a estar ocasionando una hipervolemia y además un aumento de la tensión arterial. También van a causar una vasodilatación de la arteria aferente, lo cual va a aumentar de una forma, digamos, primaria la tasa de filtrado glomerular y ahí podemos ver otros cambios hemodinámicos que los vamos a comentar cuando veamos lesión renal aguda. Bueno, con respecto al sodio. Y con respecto al potasio también, la enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios ya muy avanzados, pierde la capacidad para excretar potasio. Y por lo tanto, de una forma reguladora compensatoria, esto puede llegar a estimular la producción de aldosterona y nuevamente se activa el sistema renin-angiotensina con todas las consecuencias que ustedes ya conocen. Y obviamente eso, el objetivo es tratar de eliminar mayor potasio. De una forma paralela aumenta también la excreción intestinal de potasio, pero esta llega a ser insuficiente. Y en estadios muy avanzados, con filtrado glomerular menor de 15 o menor de 10, prácticamente ya es imposible que se regule el potasio a nivel renal y por lo tanto nosotros vamos a ver complicaciones del potasio que pueden llegar incluso a ser fatales. La causa de esta hipercalemia pueden ser muchos, generalmente se centran al uso de algunos fármacos que disminuyen la excreción renal de potasio, como los YECA, los ARAs, AINES, antialdosterónicos, beta bloqueadores no selectivos, etcétera. Todo el uso de estos medicamentos se suspenden o se contraindican prácticamente en la última etapa debido a ese tipo de efectos sobre la excreción renal de potasio. Sin embargo, ante ciertas condiciones como la diálisis o una buena terapia de sustitución de función renal, pues básicamente podemos llegar a utilizar y a rescatar la función de alguno de ellos. Sin embargo, en términos generales, pues se contraindican por esta razón. También se desaconseja la dieta ricas de potasio, prácticamente se quita en la dieta con tasas de filtrado glomerular menos de 20 debido a este trastorno de la regulación. Y bueno, aquí rápidamente el mecanismo de secreción del potasio va a ser diferente en cada una de los segmentos que va a tener la nefrona, sobre todo su túbulo en todas sus regiones. En las primeras dos figuras podemos ver, por ejemplo, el túbulo contorneado distal en sus dos porciones y podemos ver que prácticamente la mayoría de la regulación del sodio y del potasio tiene que ver con las bombas sodio-potasio. Básicamente este intercambio es el que va a lograr ese tipo de equilibrio. ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, concentraciones plasmáticas muy bajas de potasio, yo no puedo hacer
hacer este intercambio para sustituirlo con el potasio con el sodio que se encuentra a nivel intracelular de las células endoteliales. Por lo tanto, este intercambio no se va a llevar a cabo y por lo tanto va a promover, nosotros mismos vamos a estar promoviendo una alteración en el intercambio de sodio. Por lo tanto, vamos a estar bloqueando el sodio que se va a excretar a nivel urinario y también puede ser una consecuencia de los trastornos de electrolitos a nivel de sodio, el hecho de que yo tenga hiponatremia, hipocalemia o hipercalemia. Entonces, si se fijan, esa misma bomba se va a encontrar tanto en la segunda porción del túbulo contenedor distal como incluso en el túbulo colector. Pero aquí la única ventaja es que en la última porción es donde yo voy a poder estimular algunos canales a través de la aldosterona y bueno, ese digamos es el dato final que también lo vamos a ver nosotros cuando revisemos lesión renal aguda como una parte importante en la homeostasis de los electrolitos, sobre todo del potasio en la lesión renal aguda. Otra complicación muy rápido, me voy a ir un poquito más rápido, es la alteración ácido-base. Básicamente el riñón es tan noble que puede mantener el equilibrio ácido-base hasta etapas ya muy avanzadas. Generalmente cuando estamos en estadios finales de G3, B, 4 o 5, ya empieza a perderse este equilibrio, pero incluso la acidosis metabólica todavía puede ser compensada en gran manera hasta el estadio 4 de Cadigo en función del riñón. Sin embargo, ya pasados esta tasa de filtrado, vamos a empezar a tener nosotros acidosis metabólica que se va a caracterizar principalmente por un trastorno en el equilibrio de bicarbonato. Va a existir aquí una desregulación del intercambio de bicarbonato y por lo tanto vamos a ir perdiendo este buffer y por lo tanto empieza a aparecer la acidosis metabólica. Ahora, ¿por qué es malo la acidosis metabólica? Acuérdense ustedes que el rango de pH de la sangre es muy pequeño y se requiere esa tasa de equilibrio para poder realizar la mayoría de las funciones bioquímicas en el organismo, desde los neurotransmisores hasta algunas expresión de algunas proteínas en membrana, por ejemplo, en el hígado, en el músculo, en la grasa. Por lo tanto, el tener un ambiente de acidosis metabólica es muy perjudicial para el organismo. Tal vez de las cosas así muy puntuales que incluso nos ayudan a entender la clínica del paciente con enfermedad renal crónica son 3 puntos. Número 1, la desmineralización ósea, que está promovida obviamente por un evento endocrino secundario al aumento de la PTH y la actividad entre el fósforo y el calcio. Sin embargo, también está promovida por la acidosis metabólica como uno de los principales promotores a nivel de osteoclástico. Segundo, la hiperventilación crónica como un mecanismo de regulación que el cuerpo se va acostumbrando, pero obviamente tiene consecuencias aledañas que vamos a ver posteriormente. Y también la acidosis metabólica es capaz de debilitar el músculo y atrofiarlo. Y por lo tanto, los sujetos pueden cursar con una sarcopenia inflamatoria. Está muy bien determinada y bien descrita la disminución de la capacidad de hipertrofia muscular y la asociación de la atrofia muscular en pacientes con enfermedad renal crónica, que incluso también sirve como pronósticas para ellos mismos. El tratamiento de esta última alteración va a ser precisamente la sustitución del bicarbonato. Hay recomendaciones incluso del aporte de bicarbonato a vía oral con tal de reponer este tipo de buffer. También se limita la ingesta proteica diaria a menos de 1 gramo día. Generalmente la guía Cádico recomienda 0.8 gramos kilogramo día, y esto es debido a que se tienen que corregir el catabolismo de proteínas que existe, promovido también por acidosis metabólica. Generalmente cuando nosotros tenemos trastornos de ácido base, se trastornan el metabolismo de otros electrolitos. Uno muy importante que vamos a ver también de forma anecdótica va a ser el calcio. Y aquí existe también algo que se los damos como consejo porque a veces cometemos ese error muchas veces. El calcio, obviamente, los pacientes van a cursar con hipocalcemia. Acuérdense que la mayoría del calcio funcional es calcio ionizado. El resto del calcio está asociado a proteínas, sobre todo albúmina, y si nosotros tenemos un paciente que está perdiendo proteínas, lo más seguro es que esté perdiendo también albúmina, y por lo tanto tengamos infraestimados los niveles de calcio. Pero en el contexto de la acidosis metabólica, aquí también podemos tener un aumento de la disociación, como se presentan en muchas otras sustancias, entre la proteína y los electrolitos, o entre un metabolito y otro. Y eso tiene que ver por los niveles de asociación y disociación de algunos compuestos que promueve la acidosis metabólica. Entonces, lo que tienen que hacer antes de corregir calcio en los pacientes con enfermedad renal crónica es primero corregir
la hipocalcemia, pero en corregir la acidosis metabólica antes de corregir el calcio, porque muchas veces el problema está en un aumento de la disociación entre el calcio y las proteínas y no tanto que el paciente curse con verdadera hipocalcemia. Entonces ustedes tienen que hacer ese ejercicio. Primero corrigen la acidosis metabólica, tal vez que pasa a sesión de hemodiálisis, le toman gasometría y una vez que ya lograron el equilibrio ácido-base, ahora sí verifican el calcio y lo volvemos a corregir. Y bueno, la alcalosis metabólica es bastante rara y generalmente es un acto iatrógeno por suplementos o por medicamentos que demos. Bueno, vamos a conectarnos, a desconectarnos y nos conectamos en 20 segundos para continuar. Voy a tratar de ser más preciso para no demorar tanto. ¿Agreguen? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿O al final? Adelante. La verdad no entendí bien lo que mencionaba de la acidosis metabólica y después ya vemos lo del calcio. O sea, no entendí si un paciente llega con enfermedad renal crónica y tiene acidosis metabólica, el calcio que tenga es como que falso, por así decirlo, o cómo es. Exacto. Recuerden que todos los compuestos tienen niveles, tienen algunos niveles de disociación. Estos, por decir algo, tú tienes albúmina sola, tienes calcio solo y tienes el compuesto mayor que es calcio con sodio. Calcio con albúmina. Si yo modifico el pH, el nivel de disociación lo voy a cambiar. Entonces voy a estar disociando más calcio o menos calcio dependiendo de los cambios de pH que yo tenga. Si por eso cuando lo corrijas con la fórmula con albúmina, no, o sea, va a seguir siendo falso. Exactamente. Okay. Entonces, lo primero que tienes que hacer es corregir la acidosis metabólica para que regreses bioquímicamente los niveles de disociación normales y ahora sí sobre eso corriges. Muy bien. Gracias. Ok, bueno, voy a ser muy breve ya en lo siguiente, muy puntual para no demorar mucho. También vamos a tener trastornos de calcio y fósforo y generalmente es una complicación por el hipoparatidismo secundario debido a una disminución de la secreción de la PTH y por lo tanto vamos a ver ese metabolismo también alterado. Básicamente lo que ocurre es que disminuye la tasa de filtrado glomerular, vamos a tener nosotros una excreción y retención, una disminución de la excreción y una mayor retención del fósforo. Y obviamente vamos a tener nosotros una mayor síntesis de PTH con una menor posibilidad de ser eliminado. Por lo tanto, lo que vamos a tener nosotros incluso va a ser una hipertrofia debido a este estímulo de las paratiroides y por lo tanto un aumento de y un aumento de la PTH. Esto lo que va a ocasionar al final de cuentas es el famoso hiperparatiroidismo secundario, donde vamos a tener nosotros un aumento en el estímulo del recambio óseo, vamos a tener una osteosis fibrosa, podemos incluso llegar a mielofibrosis debido a este estímulo y obviamente esto va a perpetuar un aumento en la reabsorción del calcio con la imposibilidad de poderlo excretar y de poderlo corregir. Debido a que el estado es un estado patológico, no tiene un feedback negativo que lo regule. Por lo tanto, si no lo tratamos, va a estar constantemente descalcificando a los pacientes. La tasa de descalcificación llega a ser tan alta que puede llegar incluso a llegar a osteopenia inducida, osteoporosis secundaria, dolor, fragilidad ósea y fractura patológica. Básicamente este recambio entonces, óseo va a estar alterado debido a las concentraciones alteradas de PTH y nos puede llevar a la dinámica ósea que les comentaba en ese momento, que son los estadios finales de osteopenia y osteoporosis. Básicamente aquí entonces lo que tenemos que nosotros ver es datos que nos pueden estar ayudando. Generalmente ya ahorita como tenemos más acceso a la bioquímica y a los niveles de electrolitos, ya no vemos las presentaciones más dramáticas, pero antes, ¿qué es lo que se veía? Veíamos los datos de calcifilaxis avanzada.
que generalmente es un aumento del fosfato asociado a una hipercalcemia en el contexto de concentraciones altas en un inicio de PTH, lo cual promovía calcifilaxis, este endurecimiento prematuro de los vasos con trombosis e isquemia distales. Y por lo tanto veíamos manifestaciones de isquemia distales. Veíamos, por ejemplo, el oscurecimiento de los dedos, la caída de las uñas, en el caso de los hombres, por ejemplo, calcifilaxis a nivel del pene, que incluso requerían amputaciones de estos miembros. Entonces, eso ya, incluso en piel, veíamos la imagen que ven ustedes ahí, de calcifilaxis en la piel, que son lesiones en parche isquémicas debido a esta mala calidad de los vasos. Afortunadamente, ya este tipo de lesiones cada vez son menores debido al tratamiento oportuno, al acceso de hemodiálisis y algunos otros factores. Pero vaya, es lo que se trata de evitar. Y también, obviamente, como efecto cardiovascular, vamos a tener los dos principales. El primero, ya les mencionaba, una hipervolemia que puede aumentar la poscarga y funcionar como desencadenante de la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Y segundo, el aumento de la enfermedad aterosclerótica. También vamos a encontrar las anomalías hematológicas, se las menciono muy brevemente, pero con sujetos con enfermedad renal crónica con tasas de fitado menores de 50, ya podemos empezar a observar la presencia de anemia. Realmente la anemia que se presenta en normocrómica, normocítica, realmente la capacidad de la médula de producir sangre está conservada. Sin embargo, se considera una anemia primaria de médula ósea debido a una intoxicación, entre otros factores, a la uremia. Entonces, lo que vamos a tener es un recambio muy lento con una incapacidad para compensar las tasas de producción necesarias de hematies. Aunque la maquinaria está completa, aparentemente el primer paso de esta anemia relacionada a la enfermedad renal crónica va a ser la intoxicación medular. Y posteriormente se va a asociar otros factores de riesgos como la pérdida de sangre, que va a estar asociada a otros trastornos hematológicos que les voy a mencionar. Y la más famosa es el deterioro del parénquima renal con la caída de la producción de eritropoyetina. De nueva cuenta, la maquinaria intramedular se va a encontrar conservada y vamos a tener nosotros una deficiencia de la producción de eritropoyetina, la cual va a ser la causa de la menor producción. A largo plazo, y asociándolo con lo que vimos del aumento de la PTH y la calcificación de tejidos, podemos nosotros tener también mielofibrosis a largo plazo, donde vamos a tener ya literalmente una alteración en la médula. Ahora sí, se va a enfermar la médula de forma directa y vamos a tener una menor cantidad de células hematopoyéticas. Por lo tanto, aunque estemos dando eritropoyetina, esa médula ya no va a responder. Entonces se va a juntar otra patología a nivel óseo. Entonces, resumiendo, vamos a tener nosotros trastornos en la proliferación de la médula secundaria de intoxicación. Vamos a tener deficiencia de eritropoyetina, también como causas extrínsecas de la médula, y después como causa intrínseca vamos a tener mielofibrosis. Todo esto, digamos, son los eventos, hay más, pero son los eventos más comunes que van a provocar anemia en ese tipo de pacientes. También los leucocitos están visto afectados. Aquí hay diferentes estudios que incluso se contradicen acerca de los mecanismos que podría estar afectado, pero lo que sí coinciden todos los estudios es que vamos a tener nosotros tasas de leucocitos, me refiero a granulocitos y linfocitos, disminuidos en su producción. También van a estar alterados en la forma funcional. La quimiotaxis, sobre todo de algunos macrófagos y de linfocitos, se va a ver muy disminuida, y la tasa de respuesta ante infecciones también se va a ver deteriorada en el caso de los linfocitos. Por lo tanto, vamos a tener nosotros manifestaciones de infecciones recurrentes en los enfermos renales crónicos, y aparentemente esta es una de las causas. También vamos a tener como anomalías hematológicas trastornos de la hemostasia, y generalmente es hemostasia primaria, nunca secundaria. En la hemostasia primaria lo que vamos a tener nosotros van a ser trastornos en la cantidad y en la función de las plaquetas principalmente. Entonces, aunque se considera una patología multifactorial, lo que va a ser muy caracterizada va a ser la trombocitopenia, que también hay teorías de por qué hay trombocitopenia en la enfermedad renal crónica. Probablemente sea parte de la intoxicación de muchas sustancias. Cuando hablamos de elevación de ácidos, no solamente la urea y la creatinina la que afectan, se han escrito más de 4.200 sustancias que se encuentran elevadas y que causan sintomatología en el paciente con enfermedad renal crónica.
Se cree que muchas de estas sustancias que van desde diferentes tipos de proteínas, algunas globulinas, productos de metabolismo de purinas, etcétera, etcétera, pueden llegar a tener la capacidad de intoxicar y saturar, por ejemplo, algunos receptores y producir procesos inflamatorios que pueden afectar tejidos. Bueno, parte de estos son las teorías que están alrededor de la médula ósea y probablemente también expliquen la caída de la producción de plaquetas. Pero bueno, en términos generales van a observar ustedes trombocitopenia, alteraciones plaquetarias, sobre todo trastornos de agregación y de adosamiento, y alteraciones en los factores de coagulación. Las teorías son concentraciones altas de ácido guanidilsuccínico. Este ácido, junto con niveles altos de fenol y de hidrofenol acético, este tipo de ácidos, sobre todo el segundo, es el que se relaciona con la producción anormal de plaquetas. Lo que se han hecho son estudios de correlación, no son estudios de causalidad, pero se les adjudica a ellos esta participación. ¿Qué es lo que encontraron? Que a mayores niveles del ácido guanidilsuccínico como del hidroxifenolato, al aumentar esos niveles, disminuye las plaquetas, disminuye incluso las pruebas de agregación plaquetaria. Tiene una correlación inversa. ¿Qué pasa con estos sujetos? Los sometemos a hemodiálisis. Los niveles de estos dos ácidos disminuyen y paradójicamente aumenta el recuento de plaquetas y aumenta las tasas de adhesión plaquetaria. Por lo tanto, se considera es la causa de la trombocitopenia, sí tienen que ver con el metabolismo que lo está explicando. Realmente esas son teorías, no se han demostrado de forma directa, pero sería muy bonito que si alguien tiene la curiosidad, podríamos incluso hacer un protocolo de estudio donde midiéramos estas sustancias y buscar una correlación con otro tipo de células, por ejemplo, o con algún otro índice. Básicamente lo que vamos a ver son alteraciones de la agregación plaquetaria. Aquí generalmente es por una respuesta inadecuada a la adenosín trifosfato, la cual también mejora con la diálisis y pasa exactamente lo mismo. Pasa a una hemodiálisis, mejora el metabolismo del ADP y se corrige la agregación plaquetaria. Lo mismo ocurre con la adhesividad plaquetaria, la cual está disminuida entre un 80 y 90% de los pacientes con enfermedad renal crónica, y también con el factor 3 plaquetario, aquel que está relacionado con la coagulación. Les mencioné que el trastorno de hemostasia que está alterado en estos sujetos es la hemostasia primaria. Generalmente la hemostasia es secundaria, la que está alterado los tiempos de coagulación. Bueno, aquí aparentemente la participación y el alargamiento de los tiempos de coagulación en ese tipo de hemostasia es debido a que vamos a tener nosotros niveles de factor 3 plaquetario alterados, y que probablemente esa sea la explicación por la cual se afectan los tipos de coagulación. Bueno, por mencionarlos muy rápidamente, otros trastornos, y yo solamente se los voy a mencionar muy superficialmente, tenemos trastornos neuromusculares. Todos los pacientes que lleguen con enfermedad renal crónica tienen trastornos neuromusculares ya muy descritos. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, estamos demostrado que existe una alteración en las funciones mentales superiores. Por lo tanto, vamos a tener alteración de la memoria, concentración, alteraciones de sueño, pero aún más podemos encontrar incluso sujetos que tengan altas tasas de trastornos del estado de ánimo. Este tipo de pacientes, ya hay estudios muy bonitos, luego les voy a pasar los artículos, pero ya está muy bien descrita la asociación de los procesos inflamatorios derivados de la enfermedad renal crónica sobre la producción de neurotransmisores y de receptores a nivel del sistema nervioso central. Es decir, para acabar rápido, la enfermedad renal crónica provoca, ahí sí con causalidad, provoca depresión. Entonces, este tipo de pacientes generalmente deben ser tratados por algún psiquiatra, deben tener también tratamiento psiquiátrico, y les apuesto que si ahorita tienen un paciente con enfermedad renal crónica en su pabellón, no tiene diagnosticado una enfermedad del estado de ánimo, depresión, ansiedad, etcétera, y mucho menos tiene tratamiento para ello. Pero ya está ampliamente demostrado y es una esfera que se nos escapa mucho con este tipo de pacientes. Bueno, otros rápidamente, la irritabilidad muscular, calambres, fasciculaciones, miotonías, piernas inquietas, están presentes. Y a nivel periférico también podemos tener una afección de los nervios sensitivos. Siempre digo que lo voy a decir rápido y siempre me entretengo contándoles cosas, pero por ejemplo, estamos ahorita escribiendo un artículo acerca de neuropatía periférica en pacientes con enfermedad renal crónica, pero no asociada a diabetes, es decir, sujetos que tienen enfermedad renal crónica, pero por otras causas, por cosas autoinmunes o por uropatía obstructiva,
pero no por diabetes. Y estamos encontrando que presentan casi la misma sintomatología sensitiva que los pacientes con neuropatía diabética. Entonces, nada más para que vean el desarrollo de una neuropatía urémica o una neuropatía no asociada a diabetes en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, también es bastante importante que lo veamos porque, como ustedes saben, la neuropatía periférica es discapacitante y muchas veces incluso causa mala calidad de vida en las personas. Entonces, bueno, es algo, otro aspecto que también tienen que considerarlo. De la misma manera, si alguien está interesado en formar parte de un proyecto de investigación o algo, lo tenemos todavía abierto. Si quieren participar en él, pues también son bienvenidos. Anomalías nutricionales y digestivas son varias, los menciono rápidamente. Este tipo de pacientes, debido a la respuesta inflamatoria que tiene y a la alteración nutricionales de base, cursan con malnutrición proteico-calórica y muchos de ellos ya desarrollaron incluso grados severos de sarcopenia y eso es pronóstico de mortalidad. Digestivamente vamos a tener el famoso síndrome urémico con manifestaciones gastrointestinales y ese apréndanselo porque tal vez es la manifestación urémica más frecuente en estos pacientes, que incluso está considerado como una urgencia para que requiere incluso diálisis de urgencia. Entre ellas vamos a tener las muy, digamos, las menos frecuentes y muy globales, como el estreñimiento y la colitis urémica, pero las más frecuentes que nos llevan incluso a intolerancia a la vía oral y por lo tanto se considera urgencia médica, es la gastritis urémica, la úlcera péptica, es la úlcera gástrica, incluso hemorragias de tubo digestivo asociado a niveles elevados de uremia. En la piel tenemos diferentes hallazgos, tal vez el más famoso por culpa del suros, es la famosa escarcha urémica. Realmente yo en toda la vida que tengo como médico solamente he visto una escarcha urémica y todavía tengo dudas si fue escarcha urémica. De ahí en fuera son datos que no se presentan con tanta frecuencia. Los que sí vamos a ver son los tres que vemos en pantalla. La famosa dermopatía fibrótica nefrógena, que es la que ven en la imagen hasta arriba. Vamos a ver la esclerosis, que es piel seca, es una piel seca, muy adelgazada, que incluso ya perdió la vellosidad, que incluso si pudiéramos hacer nosotros una biopsia que llegue a tejido subcutáneo, podemos ver incluso una atrofia, una lipodistrofia. Y el prurito, que es uno de los datos más característicos, la gente incluso se rasca tanto que llega a provocarse lesiones dérmicas superficiales y comienzan a sacar una pequeña caspa. Y eso es lo que dicen que es escarcha urémica, ¿no? Esa no es la escarcha urémica, esa simplemente es una desepitalización de la epidermis, debido por el rascado, en el contexto de la piel seca, de la gerosis. Bueno, rápidamente, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a repasar esto varias veces cuando veamos lesión renal aguda, nefropatía diabética y insuficiencia renal crónica, pero básicamente es a través de los electrodos séricos, a través de la recolección de orina de 24 horas y PTH en suero. Estas tres cosas no deben de faltar en la evaluación de cualquier paciente con enfermedad renal crónica. Si ustedes sospechan por antecedentes, por factores de riesgo, por evolución de la enfermedad o porque el paciente estuvo tal vez expuesto a alguna sustancia o algún fármaco durante mucho tiempo, entonces pidan las tres, les va a ahorrar incluso tiempo y rápidamente van a poder categorizar si el sujeto tiene o no función renal. No olviden el uso de las fórmulas, la verdad es que establecen muy bien la tasa de filtrado glomerular y también les ayuda a clasificar el estudio. Si no lo pueden hacer con el cálculo del aclaramiento de creatinina de 24 horas, pueden utilizar cualquiera de estas dos y pueden utilizar la clasificación de Cadigo para darnos el primer estadio. La ventaja de la depuración de creatinina, si se realiza bien, insisto en eso, es que nos puede dar también el grado de albuminuria y por lo tanto podemos clasificarlo de mejor manera. Los estudios de imagen son indispensables. Rápidamente, el primer estudio de imagen que tenemos que solicitar al paciente es el ultrasonido renal. Aquí vamos a ver diferentes estructuras y les voy a pasar ya cuando veamos insuficiencia renal, tal vez la próxima clase, les voy a ya pasar, dentro de 2 clases probablemente, les voy a pasar las características del riñón normal en ultrasonido. Pero básicamente, ¿qué medimos? Medimos el tamaño, la simetría, los contornos, la pelvis, si la presencia o no de tumoraciones o cicatrices renales. Este estudio lo podemos complementar con un estudio Doppler, donde podemos ver además zonas de isquemia como en el cerebro, pero en el riñón. Podemos ver también algunas malformaciones, podemos ver si los tumores que habíamos encontrado previamente tienen alguna capacidad de captación, o bien también podemos ver nosotros la vasculatura y por lo tanto hacer un subrogado de cálculo de funcionalidad a través de esa circulación.
Y bueno, en caso de que estemos pensando en nefropatías obstructivas, la ureterocitografía misional o excreciones urinarias dinámicas o resonancias con contraste también nos pueden servir para evaluar este tipo de patología. Rápidamente el tratamiento va a ir con base a la categorización que nosotros ya hicimos. Como les mencionaba, cuando se hizo la primera versión de la clasificación de CADIGO, el objetivo era que nos daba el estadio y nos decía qué podíamos hacer. Y básicamente es combatir algunos factores de susceptibilidad, factores de inicio o factores de progresión que vamos a ver en la siguiente clase. Y básicamente de eso se va a tratar. De hacer una evaluación constante y un tratamiento que evite que el riñón pase de una etapa a la siguiente. Mientras más avance, más el riesgo de llegar con esa progresión a la insuficiencia renal o incluso a la muerte. Pero así rápidamente, algunos tips, si quieren además anotarlos de una forma muy puntual. Si el paciente se cursa con hipernatremia, tenemos que hacer nosotros ajustes acerca de la ingestión o de la ingesta de sodio en los alimentos. Si el paciente tiene hipernatremia, restringimos sodio. ¿A cuánto? A menor de 2 gramos o 2.5 dependiendo de la guía que ustedes utilicen. En caso de que esto sea insuficiente, está recomendado el uso de los diuréticos de ASA principalmente, y en caso de que tengamos nosotros evidencia de que tenemos alguna alteración en contrasportadores o hipertrofia de las células epiteliales de los túbulos contorneados, el uso de algún otro diurético como las tiacidas. El paciente ya se encuentra edematizado, está reteniendo agua y este líquido extra intravascular diluye el sodio. Entonces aquí la recomendación sería restricción hídrica. En el caso del potasio elevado, generalmente es por una disminución de la tasa de filtrado, y aquí lo que se recomienda es la restricción dietética de potasio. Podemos utilizar diuréticos perdedores de potasio, siempre y cuando estén indicados y el contexto clínico del paciente lo permita, y suspensión de todos los complementos de potasio. Aquí a veces nos cuesta mucho trabajo hacer entender a algunos compañeros de trabajo acerca de que muchos de los suplementos que dan están enriquecidos con potasio, y aunque las intenciones calóricas que quieren abarcar son buenas, muchas veces en el electrolito nos quedan bastante mal. Entonces, eso sería importante. Y también podemos nosotros buscar fármacos que induzcan, suspender los fármacos, pero que induzcan la retención de potasio. En algunos casos ya la hiperpotasemia llega a ser resistente y el riesgo de sufrir complicaciones, sobre todo cardiovasculares, son altas. Por lo tanto, aquí tenemos que ya pensar que cuando ya probamos todos los tratamientos, lo mejor sería tal vez sustituir con diálisis a este tipo de pacientes. En el caso de la hipopotasemia, está indicado el uso de complementos de potasio, incluso de diuréticos ahorradores de este mineral, siempre y cuando el contexto clínico del paciente lo permita. Ya en etapas terminales, estadio 4, estadio 5, ya es muy difícil utilizarlo y rara vez ustedes van a ver hipopotasemia. Cuando la vean, el consejo es confírmenlo. Tal vez no sea una hipopotasemia, tal vez fue un error de laboratorio o la muestra sufrió alguna modificación durante su transporte, y realmente piensen 2 veces antes de sustituir y confirmen el potasio en un paciente con enfermedad renal crónica. La acidosis metabólica es otra complicación que también le vamos a sustituir generalmente con complementos de álcalis. Principalmente utilizamos bicarbonato sodio, pero también como en algunas patologías como asociadas a diabetes, el metabolismo de sodio a nivel renal está muy alterado, entonces también puede ser muy perjudicial dar bicarbonato. Solamente se van a dejar para situaciones de extrema urgencia o donde el tratamiento de sustitución no sea posible a corto plazo, hoy estamos viendo complicaciones severas asociadas a esta acidosis. Y bueno, luego les voy a pasar el artículo de corrección de electrolitos para que ustedes lo desarrollen y van a saber cómo corregir este tipo de trastornos. En el caso de la hiperfosfatemia, lo que se recomienda es suspender el fósforo de los alimentos. A veces interconsultamos a nutrición para que le hagan las sugerencias a los pacientes y nos ayuden a controlar algunos electrolitos como fósforo, magnesio. Y bueno, depende del nutriólogo, algunos dicen que no se puede y otros llegan muy entusiastas y nos ayudan a hacer ese tipo de correcciones. Pero bueno, el objetivo es que sepamos que se puede hacer. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la hiperfosfatemia, suspendemos el fósforo en esta dieta, y generalmente podemos echar incluso mano de algunas sustancias que se pueden asociar al fósforo para facilitar su eliminación.
Este tipo de sustancias se recomiendan que sean consumidas con los alimentos y lo que hacen es que forman complejos para poder aumentar la eliminación a nivel intestinal de este electrolito. Los más comunes es el famoso acetato o carbonato de calcio, que verán ustedes que muchos de los pacientes con enfermedad renal crónica ya lo tienen indicado. Se indica cuando tenemos la presencia de hiperfosfatemia. Cuando no, podemos de hecho omitirlo. No son recetas, a veces a todos los pacientes les dejan lo clásico: calcio, calcitriol, carbonato de calcio y Yautrin. Ya lo hacen como forma como receta. No, hay que considerarlo, ¿no? Pero por ejemplo el carbonato de calcio puede funcionar. ¿Cuál es una de las consecuencias de este tipo de suplementos? Es que el carbonato de calcio, pues estamos dando calcio y muchas veces podemos aumentar y provocar nosotros una hipercalcemia en estos sujetos, y obviamente pues eso sería un efecto adverso del uso de estos medicamentos. El sevelamer, por ejemplo, es un polímero que no contiene calcio y prácticamente actúa exactamente igual que estas sustancias. Capta el fósforo y lo puede llegar a eliminar de una forma más sencilla. En el caso de la hipercalcemia, pues utilizar análogos del calcitriol. Esto básicamente lo que hacen es que suprimen la secreción de PTH, y aquí sí hay que hacer muy finos en el diagnóstico. Prácticamente el 100% de los pacientes que llegan con nosotros y que llegan con una pseudoterapia de sustitución con hemodiálisis, ya tienen hiperparatidismo secundario. Entonces ustedes incluso como ejercicio lleguen, determinen su PTH, vean si pueden hacer el diagnóstico de hiperparatidismo secundario, y si lo tiene y tiene hipercalcemia, pues sugieran ustedes el apoyo con calcitriol. Generalmente este análisis y esta evaluación la hacen muy bien ya los residentes desde el primer año de su curso, y la verdad es que verán ustedes cómo ellos llegan a modificar incluso estas indicaciones. El consejo es que se peguen a ellos para que vean cómo se maneja, porque en la consulta, cuando se estén dando consulta, o estén en su práctica privada, por ejemplo, van a llegar sujetos con este tipo de trastorno y probablemente ustedes sean los primeros médicos que ven. Entonces sería muy bonito que ustedes hicieran ese tipo de ajustes ya sobre la marcha. Otra complicación rápidamente, la hipertensión arterial. Esto se debe por diferentes causas, principalmente por alteraciones en el sistema renina-angiotensina, pero bueno, la recomendación es la restricción de sodio y el uso de algunos diuréticos, con el objetivo de disminuir la presencia de sodio y la bulimia en este tipo de pacientes. Se recomienda como principales medicamentos antihipertensivos los YECAS y los ARAs, estos por sus efectos nefroprotectores que ayudan a disminuir el deterioro de la función renal y mejoran la hiperfiltración glomerular. Sin embargo, uno de los problemas que vamos a tener frecuentemente, ya no les hablé de la hiperfiltración, pero bueno, es un cambio hemodinámico importante, es que cuando la enfermedad está muy avanzada, puede existir algunas contraindicaciones, no para su uso, sino más bien cuidados que debemos de tener por la acumulación de potasio que pueden promover. Pero en etapas tempranas se pueden utilizar bajo vigilancia estrecha. En el caso de la anemia, como ya vimos cuáles son las principales causas, se recomienda siempre una evaluación integral de la anemia. La vamos a ver cuando veamos anemias en este curso también, pero básicamente tenemos que tomarle una cinética de hierro completa, primero para observar si hay deficiencia real o funcional de hierro, por si llega a requerir alguna sustitución. Si el paciente tiene reservas completas de hierro y no tiene una pérdida real de hierro, podemos empezar la sustitución con eritropoyetina. ¿Qué pasa? Con eritropoyetina, solamente en esas condiciones. Un error muy frecuente es que se inicia la eritropoyetina y el paciente tiene deficiencia de hierro. Ahora, ¿por qué podría tener deficiencia de hierro? Hablábamos nosotros anteriormente de trastornos de la coagulación, principalmente mediada por trastornos de la hemostasia primaria. Muchas veces este tipo de alteraciones va a provocar sangrados, y se considera también un trastorno importante en los pacientes con enfermedad renal crónica. Estos sangrados son a veces muy superficiales, pero son crónicos, suficientes como para poder haber provocado una anemia relacionada a pérdidas, y muy lejos incluso de una anemia normocítica de primaria de médula ósea. Entonces también hay que considerar ese tipo de trastornos, y la mejor forma de hacer la evaluación completa. ¿Cómo la van a hacer? Cinética de hierro, van a hacer una buena lectura de la biometría hemática con reticulocitos, y como está toda esa información, clasifican la anemia, y dependiendo del tipo de anemia van a dar el tratamiento ustedes de forma directa.
Una forma muy rápida también de sustituir y de tratar la anemia es a través de las transfusiones, pero no se recomiendan sobre todo en sujetos jóvenes, ya que muchos de ellos son candidatos a trasplante renal. Y el hecho de que lo estemos transfundiendo de una forma constante, estamos exponiéndolos a la sangre y los estamos provocando el aumento de producción de aloanticuerpos que van a sensibilizar al enfermo y por lo tanto el día de mañana van a terminar rechazando riñones o se va a dificultar más que acepten un trasplante renal. Entonces en gente joven potencialmente trasplantable hay que evitar en la medida de lo posible las transfusiones. Bueno, hay complicaciones, cardiovasculares. ¿De qué se mueren los pacientes con enfermedad renal crónica? Tristemente de infarto agudo a miocardio, debido a que todas las complicaciones que les mencionaba no fueron tratadas. Y van a tener trastornos de lípidos, con aterosclerosis acelerada, con calcifilaxis en la microcirculación, y aparte son diabéticos, hipertensos, y aparte la respuesta inflamatoria de la enfermedad renal. Todo eso hace un ambiente idóneo para cardiopatía isquémica. Y esta gente se termina muriendo de infartos agudos a miocardio. Ya hablamos de complicaciones neurológicas, no las desdeñen. Por ahí hemos encontrado algunos signos que no han sido reportados en la literatura internacional, signos de neuropatía en los pacientes que se encuentran con altos niveles de uremia. Entonces son también susceptibles de ser estudiados y abordados. Y obviamente vamos a tener el trastorno mineral óseo, del cual también ya platicamos brevemente. El pronóstico. Todas las nefropatías crónicas deben ser atendidas y tratadas porque el principal objetivo del tratamiento es evitar la progresión a la insuficiencia renal, es decir, a la etapa terminal de la enfermedad. Si llegamos a esto, la vida de los sujetos cambia desafortunadamente, drásticamente, la calidad de vida es muy mala, la gente tiene que dejar de trabajar, no pueden ni siquiera comer a gusto porque la comida les pierde el sabor. Realmente la calidad de vida de estas personas es muy mala y las consecuencias de la insuficiencia renal crónica es catastrófica, sobre todo si no pueden acceder rápido a un trasplante renal. El tratamiento incluso de diálisis y trasplante renal muchas veces va enfocado a evitar la muerte de las personas, ya no tanto mejorar algún tipo de calidad de vida. Aún así, el trasplante renal es la mejor terapia para prolongar la vida y mejorar la calidad de vida. Pero realmente el porcentaje de la gente que se trasplanta es muy bajo y por lo tanto la calidad de vida de estas personas queda muy, muy, muy deteriorada. La forma de prevenir este tipo de enfermedades crónicas, número uno, y es consejo que se lo doy de colega a colega, es piensen en enfermedad renal crónica. Todos los pacientes que lleguen ante ustedes, busquen de forma intencionada la enfermedad renal crónica, pregunten factores de riesgo de enfermedad renal crónica y estudien enfermedad renal crónica, aunque no sea por lo cual les visitan. En caso de que ustedes detecten 1 o 2 casos, ya le habrán cambiado la vida a esas personas simplemente por eso. Y después vamos a hacer el trabajo que nos corresponde. Vamos a buscar el control de las enfermedades crónico-degenerativas que sabemos que provocan enfermedad renal crónica, como las enfermedades infecciosas crónicas, como las enfermedades inflamatorias sistémicas, como las reumatológicas, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, y no se les olvide las uropatías obstructivas crónicas, como alteraciones de la función urinaria, hiperplasia prostática, litiasis renal, o sea, todo aquello que provoca uropatía obstructiva puede predisponer al sujeto a enfermedad renal crónica. También evita el consumo de algunos fármacos, sobre todo nefrotóxicos. De aquí la lista es cada vez más amplia. Les voy a dar una lista cuando veamos enfermedad renal crónica. Pero los clásicos, amicacina, ya ven que les gusta mucho a estas farmacias, junto a estos consultorios, junto a farmacias, dar amicacina para todo. Aparte les meten dexametasona y si no fuera poco les meten 2 o 3 AINES al mismo tiempo. Entonces parece que su trabajo es provocar enfermedad renal crónica en el país, pero bueno, les gusta hacer ese tipo de formulaciones y el problema es que cada vez estamos viendo más sujetos con ese tipo de problemas. Y también traten las infecciones de vías urinarias y el día de mañana que veamos la segunda parte, voy a ver si me acuerdo y no se me olvida, contarle una anécdota de una paciente que realmente nos pegó a todos y nos hizo tal vez muy sensibles a pensar en la enfermedad renal crónica en ese tipo de pacientes. Muy bien, chicos, creo que sea la última diapositiva. Por cuestiones de tiempo y otra sesión que tengo que estar ya iniciando, no vamos a hacer sesión de preguntas el día de hoy, lo vamos a reservar para el día de mañana, pero espero haberles dado información útil en esta primera sesión. Ya mañana vamos a ver patologías más específicas, pero bueno, yo espero que con esta información ustedes ya empiecen a practicar en sus pases de visita la detección, clasificación, búsqueda de proteinuria,
búsqueda de alteraciones de forma directa, alteraciones de electrolíticos, alteraciones ácido-bases, búsqueda de anemia, de hiperparatidismo secundario en los pacientes con enfermedad renal crónica. Háganlo como ejercicio, créanme que, bueno, no sé, me critican esta frase, pero la medicina puede ser muy divertida en algunos casos. Practíquenla. Están pasando visita, oiga, doctor, le calculé ese KDP paciente y me salió en 60, ¿por qué? Y entonces van a encender alarmas al decir eso y obviamente van a hacerle esta depuración ultrasonida a esos pacientes para confirmar su dato. Entonces, háganlo. Muchas veces, mientras más ojos vean a los pacientes, más cosas les podemos encontrar. Comiencen practicando este tipo de metodología, clasifiquen a todos sus pacientes con filtrado glomerular. La gente que ha pasado visita conmigo, ven que les hago esta observación. Todos los pacientes calculen riesgo cardiovascular y calculen filtrado glomerular a todos. Háganlo ustedes si es que no se los han pedido sus médicos de base o sus residentes, pero ustedes háganlo de una forma ya activa y en caso de que encuentren anormalidades, avísenlo. Tal vez ustedes puedan detectar 1 o 2 casos de esta enfermedad durante su estancia en medicina interna. Muy bien, chicos, pues ya no les quito más mi tiempo. Nos vemos el día de mañana. Que todos tengan muy bonita tarde. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, hasta luego.